¿Qué tal, familia? Una vez más aquí con esta clase el día de hoy. Felices por la oportunidad de vernos. Hoy vamos a hacer un grupo pequeño, como ya sabemos, y la clase tampoco es muy larga, por lo tanto, esta clase nos va a dar la oportunidad de poder aclarar nuestras preguntas, de poder extendernos un poquito más y poder difundir, despejar, más bien dicho, cualquier inquietud que tengamos. Como siempre, me gusta empezar la clase dándoles a ustedes la oportunidad de compartir, de hablar algo. Siempre vamos a preguntar si alguien tuvo una junta con su mentor y pudo platicar de algo que pudiera ser significativo y que nos puede nutrir a todos los demás. También tenemos una tarea pendiente y la tarea de la semana pasada fue que si después de revisar tus valores centrales, tus dones y tus habilidades personales, dónde pudieras ubicarlo, ¿no? Eso también está allí pendiente. Entonces me gustaría dar la oportunidad para que ustedes comenten algunas cosas. ¿Qué onda, Nabil? ¿Qué tienes para comentarnos hoy, ya sea de tu reunión con tu mentor o ya sea de tu tarea o coméntanos algo, porfis. Se fue, ¿verdad? Como que le está Hello, fallando el parece que sí. internet. ¿Perdón? Como que se paralizó, yo creo por el internet y luego ya a lo mejor se le salió. Sí, yo creo que sí. ¿Qué onda, Silvia? ¿Tú tienes algo? ¿Te reuniste con tu mentora? ¿Platicaste con alguien? Sí, platiqué con Griselda García, Ok. y ella me decía que cuando ella empezó por la primera iglesia a la que ella asistió, dice que le llamaba la atención la alabanza, que ella siempre como que sentía que le gustaba, le gustaría estar en la alabanza. Y dice que, pero que pues durante el tiempo que estuvo en esa primera iglesia pues nunca la llamaron a estar en la alabanza, ¿verdad? Entonces dice que ella como que comprendió que no, pues no era por ese lado, pero dice que en un evento de mujeres, creo que las maestras o ciertas líderes estuvieron en alabanza y a ella le tocó, o sea que Dios le dio como el anhelo, ¿no? Cumplir ese anhelo de poder cantar en alabanza en un evento. Y pues dice que se sintió satisfecha con eso, pero dice que cuando ella era niña, su sueño era ser educadora. Y dice que la esposa de su tío, que eran vecinos de ella, era educadora. Entonces dice que ella le ayudaba a su tía a hacer trabajitos para los niños y todo eso. Dice que disfrutaba un montón hacer eso. Entonces dice que cuando entró a la siguiente iglesia, dice que ahí pues ella empezó desde los niños chiquitos. Empezó a dar clases parvolitos, creo que se llaman. Ajá. Empezó a dar clases a los parvolitos y dice que luego fue así. Dice que ella disfrutaba mucho enseñarlos a orar y enseñarlos a alabar a Dios. Y pues así con el tiempo luego dice que los llamaron a ella y a Salvador a ser maestros de matrimonios. También estuvieron en Ujieres y ahorita en la actualidad ella está siendo maestra de un grupo de mujeres y dice que ella se ha dado cuenta que eso es como lo que dio, ese don, el don de maestra, es lo que, y también la hospitalidad, porque dice que le encanta también como recibir gente en su casa y todo eso, pero principalmente dice que el don de maestra siente ella que es su llamado. Aunque dice que pues todavía no termina, ¿verdad? Todavía no sabe que Dios tenga para ella, pero dice que está disfrutando porque con su nieto Dios le ha dado también, como tiene un nieto con una condición especial. Ujú. Dice que lo acompaña al kinder y la ponen así a ayudarle al niño, siempre tiene que ir a hacer actividades con el niño, entonces dice que ella está sintiendo como que ese llamado de cuando ella quería ser educadora lo está llevando a cabo, como que lo está disfrutando mucho, entonces, pero dice que siente que su don es enseñar, ser maestra, y dice que está disfrutando mucho. Oye, y ella nunca ha tenido la oportunidad de hacer el test para descubrir sus dones, ¿no sabes? No sé, la voy a preguntar en la Ok. siguiente llamada. Qué Ajá. interesante. Fíjense que con este testimonio que Silvia nos comparte de su mentora, nosotros podemos considerar muchas cosas. Por ejemplo, pudiera ser que nosotros admiramos
ciertos ministerios y esa admiración que sentimos podemos llegar a pensar pues que es un llamado de Dios para que nosotros los llevemos a cabo. A lo mejor es lo que a Gris le estaba sucediendo en ese tiempo con respecto al ministerio de la alabanza, porque es interesante, ¿eh? No necesariamente una persona que tiene, por ejemplo, vamos a pensar que se convierte en Luis Miguel a Cristo, ¿no? ¡Ay, qué buena onda! Entonces, inmediatamente a lo mejor todo el mundo querría tenerlo dirigiendo la alabanza el domingo, ¿no? Pero sin embargo, o sea, una cosa es que él sea cantante y otra cosa es que esté listo, por ejemplo, para ejercer ese ministerio. Y una cosa es que él tenga unas habilidades muy bien desarrolladas en el ámbito de la música y otra cosa es que Dios lo quiera usar ahí. Hoy, algo que vamos a descubrir ahorita es que nuestros dones pudieran indicar cuál es nuestro ministerio, pero a veces nuestros, ¿cómo puedo decirlo? Nuestros dones no aplican nomás en un solo ministerio. Eso es otra cosa muy importante. Vamos a pensar que una persona tiene dones de cantar o de la música, pero eso no significa que su don debería ser necesariamente el ministerio de alabanza. A lo mejor su ministerio musical puede ser de alcance, por ejemplo, y eso es algo muy interesante. Eh, que también es importante considerarlo, pero a veces sí nos ocurre que llegamos a confundir un anhelo personal basado en una admiración que tenemos y pensar que eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. El tiempo nos va a ir indicando, Dios en su favor utiliza el tiempo para ir reafirmando cuáles son nuestro llamado y pues nuestro llamado específicamente, ¿no? Gracias Silvia. ¿Qué onda, Nabil? ¿Te quedaste pendiente? ¿Todo bien? Ah, sí, la computadora, no sé. Es que no agarra muy bien el wifi aquí. No Ujú. tengo muy bien wifi. Ah, tengo mejor señal telefónica. ¿Quieres comentarnos algo o pasas? Ah, no, simplemente era de la tarea. Ajá, por Ya sí. he hecho yo también lo de mis dones. Me había salido, me sale exhortación, Ajá. pero ah, es algo que estoy trabajando en ello, porque como en el ambiente cristiano, pues sí tenemos que tener mucho cuidado de qué manera, porque pues está exhortar, ¿verdad? Así como de aconsejar pero también está exhortar como dar ánimos de las dos maneras y de las dos maneras estoy trabajando en ello porque pues no soy muy buena para dar ánimos, Ujú, pero a veces pues todos somos muy buenos para exhortar como como quien dice consejo, pero pues estoy aprendiendo a hacerlo con amor, creo, de esa manera. Entonces, y pues de mi tarea, pues algo que me duele, pues simplemente es la mentira, yo creo, o sea, el engaño del enemigo cuando am, la falta de discernimiento en nuestro pueblo, o sea, como elegidos de Dios, como ya en la gente mayor, en el cristianismo. Eso me duele mucho, que mucha gente todavía sigue con falta de discernimiento. ujú. Entonces, a lo mejor algo que donde lo puedes canalizar, pues es en la enseñanza, ¿verdad? Fíjense que yo crecí en una iglesia donde exhortar era sinónimo de regañar. Ajá. Entonces, por ejemplo, decían, no, que tengo un mensaje de exhortación para todos ustedes, hermanos. Inmediatamente todo el mundo pensaba, y el pastor ya nos va a regañar a todos, porque así es como se interpretaba. Pero el don de exhortación tiene que ver con animar a otros a seguir adelante. Entonces, eso es básicamente, ¿verdad? Bueno, ¿qué onda? ¿Alguien más? ¿Alguno de ustedes pudo reunirse con su mentor estos días? ¿Alguno de ustedes tiene algo que agregar con su bitácora ministerial? ¿Algo que quieras comentar? Luz María, dinos. Hola, buenos días. Buenos días. Pues tengo la tarea y platiqué con mi mentor, le hice una pregunta que si ella estaba contenta con el ministerio que estaba ejerciendo, que si había encontrado su ministerio después de tantos años, porque ella al principio me dijo que pues ella empezó de maestra por la necesidad de maestros, pero que ella al principio
no le gustó porque pues ella no estaba acostumbrada a lidiar con niños y más los más chiquitos. Ajá. Entonces, poco a poco se fue enrolando en la enseñanza hasta ser ahora la directora del grupo de maestros. Entonces ella me dice que no es de que una voz le haya dicho, este es tu ministerio, aquí te quiero, o que ella haya soñado, no, dice, yo lo he visto con los niños me aman y yo los amo. Cuando me encuentro en situaciones difíciles de que un niño no quiere estar en clase o simplemente se sale porque no le agrada estar ahí, para mí, dice, es un reto, yo sufro porque yo no sé cómo voy a hacer para que yo le anime a entrar a la clase. Pero Dios me usa, Dios me da palabra, porque a los pocos minutos cuando yo hice que un niño regresara a la clase, lo acompañé, me senté con él y cuando regresó, cuando su mamá fue por él, le dijo, mira mami, te presento a la mejor directora de todo el mundo. Con ella yo quiero estudiar siempre de Dios. Entonces dice que eso fue para ella un abrazo a su corazón muy grande. Y como eso tiene anécdotas muchas más que le han hecho confirmar que está en el ministerio correcto. Pero también ella tiene otras inquietudes, ¿verdad? En las cuales dice que ya ahora ella ya es una persona que se va a jubilar dentro de muy pronto. Entonces dice que ese tiempo que tenía de trabajo lo quiere ocupar en servir a los adultos mayores. Ujú. Entonces dice que no cree que esté, o sea, que esté peleado un ministerio con el otro, o no es la palabra correcta peleado, sino que ella piensa que los puede llevar a ambos. Claro. Y que es muy bonito ahora ya conscientemente descubrir ahora que ya ha pasado el tiempo y ha estudiado y ha comprendido sus dones, que ahora es muy bonito saber porque ella está visualizando hacia dónde la quiere llevar el Señor pues con ese amor que le está poniendo por los adultos mayores de servirlos, ha visto muchas cosas, entonces siento que en el tiempo que no voy a trabajar lo puedo encauzar ahí sin dejar los niños. Entonces eso me sirvió a mí mucho porque finalmente te das cuenta, uno siempre llega a tener dudas, estaré haciendo lo correcto, le da uno a veces enojo, ciertas situaciones y piensa uno que va a actuar por su cuenta, pero Dios siempre nos sorprende. Dios solamente quiere nuestra obediencia, como bien nos has dicho en varias ocasiones, quiere que le obedezcamos para poder ser usados. Y nos Ujú. damos cuenta porque finalmente después de que pasamos un pues una prueba, viene la paz y el contentamiento. Claro. Y sabemos que es Dios, ¿verdad? Con respecto al mentor, con respecto a mis dones, pues ya anteriormente he trabajado, pues Oye, pregúntame en qué no he trabajado. oye, Luz María, déjame interrumpirte aquí porque dijiste tres cosas que considero muy importante de emplear. Lo Sí, primero, ¿cómo podemos ir comprobando cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es pues sí, nuestro llamado, el propósito de Dios para nuestra vida? Dijo tu mentora algo clave, importantísima. Ella dijo, yo amo a los niños y ellos me aman. En otras palabras, sí, hay un fruto del ministerio que estás haciendo. Hay un resultado en lo que estás haciendo y una manera de comprobarlo es eso. Cuando tú ves que lo sí, que estás haciendo tiene resultados y ¿cuál es el resultado? En este caso, el amor que los niños le dan de regreso es una manera de medir los resultados de su trabajo, de su ministerio en sus vidas. Y esa es una forma, ya lo habíamos dicho aquí en clase, que la comunidad cristiana nos va mostrando cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. No nada más diciéndonoslo a través de conceptos o afirmaciones, pero en este caso con el fruto. Cuando los niños le manifiestan a ella la satisfacción de estar en su clase, es una manera en la que ella puede comprobarlo. Hay una evidencia interna en el corazón de ella
cuando dice yo amo a los niños y hay una evidencia externa, algo externo a ella, la respuesta de los niños hacia ella que le confirman. Se juntan estas dos cosas para hacerle saber aquí, este es tu ministerio, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Aspecto número 2 de lo que tú dijiste, que también lo considero súper clave. Familia, el hecho de que nosotros tengamos un ministerio y un trabajo para Dios, eso no significa que lo tengamos que hacer para toda la vida. Dios nos usa por algunas temporadas en unas cosas y luego nos usa en otras temporadas en otras cosas, dependiendo las circunstancias, dependiendo nuestro propio desarrollo, dependiendo la propia etapa de nuestra vida. Por ejemplo, hubo una etapa en mi vida donde yo estaba dedicado más de lleno a la parte musical. La parte musical era muy importante, sobre todo cuando yo estaba más joven, recién casado. O sea, mi mayor trabajo dentro del cuerpo de Cristo tenía que ver con la música, tanto en la iglesia local como luego más allá de la iglesia local. Pero luego, en la medida que fui creciendo, fui madurando, me fui estableciendo, como que fui emigrando del ministerio de la música, dedicándome más al ministerio de la enseñanza y del liderazgo. Al grado de que en este momento el Ministerio de la Música, si bien no puedo decir que Dios me lo quitó, definitivamente sí es algo que está muy disminuido en mi vida en comparación con el tiempo que le dedico al Ministerio de la Enseñanza, del liderazgo y del pastorado. Entonces, es muy importante que uno entienda eso, que Dios en la vida nos va llevando por diferentes etapas y dependiendo la etapa en la vida en la que estamos viviendo, vamos a emigrar a otra función ministerial. Yo sé que ahorita mi llamado principal tiene que ver con el pastorado y con la enseñanza, pero sé que no voy a hacer esto para siempre. Y a lo mejor me quedarán unos 10 años, 15 años para ejercer este ministerio y luego tendré que emigrar a otra función ministerial, todavía como maestro, pero más como pastor de pastores, más como mentor de pastores más jóvenes. Y cuando uno no entiende eso, entonces uno podría perpetuarse en el ministerio más de lo que debería en ciertas posiciones y eso es perjudicial en muchos sentidos. Es perjudicial a veces para que se levante una nueva generación y es perjudicial en el sentido de que nosotros mismos a veces no somos tan efectivos ya para ciertas cosas y eso tenemos que entenderlo, ¿no? Ahora, no todos los llamados son iguales. Hay personas que son grandes de edad y todavía, por ejemplo, yo veo Joe Rosa. Joe Rosa es un hombre ya grande de edad, pero es un hombre que, pues, que tiene una energía que apenas Dios le da y lo capacita para andar para arriba y para abajo. Yo no aguantaría el ritmo de viajes que tiene él, aún a su edad, ¿verdad? Entonces, pero no en todos casos es igual. Yo me doy cuenta que incluso mi ministerio de viajar con la palabra también está cambiando y está disminuyendo. Me siento menos efectivo, menos, ¿cómo puedo llamarlo? No menos efectivo, pero me emociona menos, cada vez menos la idea de viajar y visitar otras congregaciones. Lo hago porque lo tengo que hacer, lo hago porque Dios me lo indica, lo hago porque es una necesidad, pero finalmente ya no es aquello que yo sentía años atrás, donde yo sentía una afirmación de parte de Dios, que es algo que tenía que estar haciendo. Y lo tercero, que lo mismo que tú estás diciendo, a ver, todavía con el asunto de ir dejando. Hay pastores que se perpetúan en su iglesia como pastores y ya están grandes de edad y pues pueden ser ancianos venerables, pero no necesariamente ya efectivos ministerialmente hablando. Me tocaba visitar una iglesia por allá en una ciudad hace años atrás y ese pastor me amaba mucho, me invitaba a compartir ahí en su iglesia. Era un hombre ya muy grande, pero la verdad es que las últimas veces que yo estaba allí en la congregación, la verdad es que era lastimoso verlo ahí. Y yo creo que tenía que ver con una falta de entender que su tiempo había terminado. Tengo un amigo que aprecio mucho, hijo de una pastora y está pues ejerciendo todavía el ministerio, pero no definitivamente, digo, es venerable la situación y todo, pero no necesariamente considero yo
O sea, considero mucho más sabio como Moisés identificar cuándo ha llegado el tiempo de dejar mi función ministerial y con total conciencia, con total coherencia, con total lucidez, poder asumir que ha llegado mi tiempo y entonces dejarlo a la siguiente generación. Entonces, eso es algo importante que vale la pena comentarlo, dado lo que está diciendo Luz María. Y tercero, definitivamente sí. En la medida que vamos avanzando en las etapas de la vida, Dios nos puede ir ubicando en nuevos ministerios, como en el caso de ella, que va a estar, se está sintiendo inclinada a atender a adultos mayores. Definitivamente sí. Yo sé que voy a emigrar a otro ministerio en su momento y es parte de la vida. Es algo que tenemos que comprender. Gracias por todo eso. Creo que esa plática que tuviste con tu mentora es muy enriquecedora, todo lo que surge de ahí, y estoy contento de que lo hayas comentado para poderlo agregar. Terminamos con lo que estabas diciendo ya para entrar al manual. Perdón. Sí, ya lo último fue la tarea mi respuesta, que en esos momentos, después de haber recibido estas dos últimas clases, se me ha despertado el don de la oración, ya que he trabajado en ello, incluso en la intercesión. Este último, pues lo he descuidado, pues sigo orando, ya que eso es personal, pero empezaré a trabajar en ello, ya que pues esto yo lo puedo hacer desde casa. Este es algo que sí siento que es mi don, porque al empezar a escuchar, inmediatamente me empiezo a conectar con las necesidades. Por ejemplo, yo puedo platicar con una amiga, con cualquier persona, y puedo ver por lo que puedo orar por ella. Si ella me lo permite en ese momento, lo hago; si no, lo hago yo después. Y sigo orando en esa dirección. Entonces creo que pues voy a retomar este don que Dios me ha dado, porque eso me produce mucho beneplácito y me fortalece al mismo tiempo también. Ujú. Ok, muchas gracias. Pues mira, me has dado mucho pie para poder ampliar. El ministerio de oración no es lo mismo que la vida de oración. Una persona puede tener una vida de oración y no tener un llamado a la intercesión o al ministerio de oración. Todos debemos orar porque habla eso de nuestra relación con Dios, pero un llamado a la intercesión es otra cosa muy diferente. Para poder tener un llamado, o sea, uno puede darse cuenta del llamado de la oración también a través de los dones que tienes. Cuando una persona tiene el don de misericordia, definitivamente eso indica que tienes un llamado a la oración. Cuando una persona tiene dones de discernimiento, eso indica que tienes un llamado a la oración. Cuando una persona, tiene también el don de sabiduría, puede indicar un llamado a la oración, porque todo eso se necesita a la hora de estar orando. Definitivamente las circunstancias de tu vida te pueden indicar que ese ministerio lo puedes ejercer, como bien lo acabas de decir. Para ejercer el ministerio de oración como tal, no tienes que asistir a un lugar específico, a una hora específica, lo puedes hacer desde tu casa. Pero un consejo que sí te daría, Luz María, y que puede servir para todos aquí, es que te conectes con el ministerio de oración de la iglesia local, porque pueden hacerte llegar a través de ellos las necesidades específicas que se pueden estar presentando en la iglesia. Por ejemplo, tú puedes hablar con la oficina de la iglesia, con Mari Carmen, y decirle: ¿sabes qué? Voy a estar retomando yo un ministerio de oración en mi casa, y si hay necesidades de parte de la iglesia, con confianza, házmelas saber. Por ejemplo, murió la mamá de Francisco Reyes, ¿no? En estos días, ayer. Entonces, esa es una situación donde la oración por él y por su familia es básica, necesaria. Viene el aniversario de la Congre, los 25 años, rodear de oración ese ministerio y ese evento también es básico, necesario. Entonces, si el ministerio de oración y los de la oficina te identifican como parte de ese ministerio, van a empezar a llegar necesidades con los cuales tú nos vas a estar apoyando. El ministerio de oración tiene una estructura muy diferente que todos los demás ministerios.
El ministerio de oración no es un ministerio multitudinario. El ministerio de oración no tiene la misma estructura que los demás. Entonces, definitivamente tú puedes ser parte del ministerio de oración de amor y libertad en la circunstancia que tú tienes, con los dones y la sabiduría que tú tienes, con la madurez que tú tienes ya a lo largo de los años. Y definitivamente es bueno saberlo. Entonces, gracias, Luz María. Nos diste mucho pie para ampliar sobre todos estos temas que surgieron a partir de tu tarea y de la plática que tuviste con tu mentora. Muy amable, ¿eh? Gracias. Bueno, si hubiera alguien más, podemos abordarlo. Si no, vamos a entrar de una vez al manual. Dinos, Socorrito. Porfis. Nomás que te tienes que acercar, acuérdate. Sí, buenos días. Buenos días. Lo que acabas de hablar, pastor, sobre nosotros hemos tratado de llevar este ministerio y en la congre no sabemos cómo pedirles que pasen sus peticiones, sus necesidades de oración. En una ocasión se le dijo a la persona de la mesa, pero dijo que no, que el pastor no le había indicado nada y que pues que no podía hacer, poner ahí en la mesa también algún formatito para que la gente pudiera plasmar allí sus necesidades. Yo creo que sí es importante, así como lo acaba de decir. Claro. Entonces, sí nos gusta orar, sí nos gusta estar intercediendo por todo lo que podemos, por todo lo que está a nuestro alrededor y alcance, pero creo que la gente necesita saber que puede darnos sus necesidades y nosotros vamos a estar intercediendo. Igual no las vamos a estar publicando en ningún lado ni comentando. Fíjate, Socorrito, que eso es básico. A lo mejor, para todos de los que tengan un ministerio de oración, nunca va a estar de más poder tener un pequeño módulo de recepción de peticiones. En el caso de Socorrito y el ingeniero Rodríguez se reúnen los viernes con otro ministerio, con otro matrimonio que también tienen un llamado a la oración y están orando. ¿Qué mejor sería que tener, por ejemplo, claras necesidades específicas por parte pues de miembros de la iglesia, como por ejemplo en la iglesia de Mexicali, Rita Cervantes con la situación de Salvador, el accidente que tuvo la semana pasada, eso pues la cobertura de oración es básico para ese tipo de momentos en la vida de la iglesia. Entonces sí es importante, pero es importante sobre todo asimilar un sistema, un mecanismo para que las peticiones de la iglesia lleguen al ministerio de oración, para que el ministerio de oración capte las necesidades de la iglesia y las pueda canalizar en los momentos específicos. En la iglesia de Mazatlán hay 3 o 4 grupos de oración diferentes. Uno, sábados en la mañana. Ellos oran específicamente por necesidades de la iglesia. Sábado en la mañana también hay un grupo de oración itinerante que están en 2 o 3 puntos de la ciudad. Van visitando diferentes puntos de la ciudad según el Espíritu Santo los guía. También tenemos padres que oran por sus hijos, un grupo de oración entre semana para papás que oran por sus hijos. Por lo menos estos 3 grupos de oración están funcionando en la Iglesia de Amor y Libertad Mazatlán. En Mexicali, pues tenemos nomás el grupo de los viernes con ustedes y aquí en el Valle Imperial el grupo de oración que ora los domingos a las 9 de la mañana. Pero sí, definitivamente quienes tienen un llamado a la oración también tienen que encontrar una forma de estructurar su ministerio. Así que gracias Socorrito. Y sería muy bueno que la próxima vez que nos veamos ahí en la congre, poder yo dar la indicación. Y sí, el formato estaría muy padre si lo pueden elaborar tú y el ingeniero, donde la persona ponga, por ejemplo, su nombre, la petición de oración y una fecha, ¿verdad? Y entonces de esa manera ya eso puede llegar con ustedes y ya lo pueden tomar los viernes. Eso sería muy bueno. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir entonces adelante con el manual el día de hoy. Hoy la clase no es muy larga. Voy a compartirles, a ver, voy a cerrar la lista para que no se vaya a ir esa.
y vamos a ir al manual el día de hoy, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Ustedes ya pueden ver el manual y muy bien. Hoy, nuestro tema el día de hoy se titula Descubriendo mis dones espirituales. Siempre la clase tiene un objetivo y como siempre el objetivo es que los alumnos comprendan que Dios les ha dado dones espirituales como parte de su equipamiento para cumplir sus propósitos. Familia, esta clase es como una ampliación del punto, me parece que fue el punto número 2 de la clase anterior. Es como un zoom, como una ampliación de ese apartado que es muy importante y pocas veces abordado plenamente. Entonces, por esa razón, abrí una clase específica para hablar de dones espirituales, para que tengamos la oportunidad de aclarar y ampliar un poquito mejor este concepto. Y también en caso de que haya dudas, ustedes puedan explicarlas. Definitivamente tenemos que partir de la idea de que si Dios te manda a una misión, Dios no te va a mandar sin las herramientas para ser efectivo en esa misión. Tus dones pudieran indicar cuál es el propósito de Dios para tu vida, porque tus dones obedecen a esa capacitación que el Espíritu Santo te ha dado para que puedas ser eficaz en lo que Él espera que tú hagas dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y dentro del reino de Dios, que no se limita a la iglesia. Entonces, Dios nos da dones, Dios nos da las herramientas necesarias para que podamos ser utilizados. Cuando llegamos a Cristo, y eso ya lo explicamos, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. ¿Sale? Es por esa razón que nosotros tenemos vida espiritual. Tenemos una base bíblica para eso y decimos, según lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1:13, dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. En otras palabras, en ese momento en el que tú y yo recibimos esa chispa de la fe que nos permitió tener esa percepción espiritual, la explicación del qué ocurrió es que el Espíritu Santo vino a nosotros y nos selló, ¿verdad? El Espíritu Santo nos marcó. Por esa razón pudimos creer al Evangelio, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahí se activó la chispa de la fe en ti y en mí. Ahora, ¿para qué viene el Espíritu Santo a nuestras vidas? Pues viene, sí, para ser nuestro consuelo en las luchas y dificultades. Por esa razón se le llama el Consolador, que es uno de los términos que Jesús utilizó para referirse al Espíritu Santo. Vendrá otro Consolador para que los acompañe siempre, dijo Jesús. También el Espíritu Santo viene para ser nuestra compañía en la vida, ¿no? Pero también viene para guiarnos a toda verdad. Aquí están todos esos versículos. Espero que ustedes los hayan leído. Se los dejé como referencia en la parte de abajo. Pero también el Espíritu Santo viene para darnos dones espirituales. Y les puse la referencia en 1 Corintios capítulo 12, verso 4, que ese sí lo vamos a leer todos juntos. Entonces, tú y yo podemos entender que a raíz de que el Espíritu Santo está en nosotros, tú y yo entonces tenemos dones espirituales que el Espíritu Santo nos ha dado. Y esos dones espirituales que el Espíritu Santo nos ha dado precisamente como respuesta o como herramientas para llevar a cabo la misión que Él nos ha dado. 1 Corintios 12, versículos 4 al 7, lo dice de esta manera. Dice, ahora bien, hay diversos dones. Estamos hablando de dones espirituales, pero un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero un mismo Señor. Note usted la diferencia entre dones y ministerios, ¿no? Hay diversas funciones,
pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. Entonces, ese don que has recibido o esos dones que has recibido es esa manifestación especial del Espíritu Santo en tu vida, que no te los da para tu acervo cultural. No te los da nomás para que tú sepas que los tienes. No te los da nomás para que tú los presumas. Los dones espirituales que tenemos, esa manifestación especial del Espíritu Santo que nos ha dado, siempre es para el beneficio de los demás. Ahí hablamos del ministerio. Esto de bien de los demás tiene que ver con maneras de servir. Tú y yo servimos a los demás utilizando nuestros dones. Ahí está nuestro ministerio. Entonces, según lo que acabamos de leer aquí, la Trinidad está envuelta en el funcionamiento y en el equipamiento de la iglesia. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y el Padre están envueltos en, básicamente, como aprendimos, la asignación de los dones, la asignación de los ministerios y la asignación de las funciones que cada uno de nosotros va a desarrollar dentro del cuerpo de Cristo. Esto es muy importante. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Otro fragmento de la escritura dice esto, Primera de Pedro capítulo 4, y una vez más está manifestándose el asunto de los dones. Dice el apóstol Pedro, cada uno según el don que ha recibido, o sea, cada uno, tú y yo, todos los que estamos aquí, hemos recibido un don por lo menos. Cada uno según el don que ha recibido, o sea, no podemos decir que alguien no tiene ningún don. Todos tenemos uno. No todos lo hemos descubierto, no todos lo estamos desarrollando, no todos lo estamos aplicando, pero todos tenemos por lo menos uno. Entonces, cada uno, según el don que ha recibido, tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Ministrar ese don a los otros. Esa es tu responsabilidad. Si yo tengo el don de enseñanza y no estoy enseñando, entonces no estoy ministrando ese don a los otros. Si yo tengo el don de la enseñanza y no estoy enseñando, entonces no estoy manifestando que soy un buen administrador del don que Dios me ha dado. Entonces dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Es su responsabilidad como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios se manifiesta en formas múltiples, de acuerdo a los múltiples dones que hay en el cuerpo de Cristo. Y entonces empieza a hablar a manifestar esa diversidad de los dones. Obviamente no es una lista exhaustiva, pero es una lista que nos da a entender la variedad de dones que hay de acuerdo a la multiforme gracia de Dios. Dice, si alguno habla, o sea que algunos tienen el don de hablar, ¿sí? Hable conforme a las palabras de Dios. En otras palabras, si tú tienes el don de hablar, si a ti se te da el hablar, pues tienes que hablar conforme a las palabras de Dios, no conforme al mundo, no conforme a la amargura de tu corazón. Yo no sé si ustedes de repente se dan cuenta de algunos posts que van cargados de amargura, posts que van cargados de rencor, que pueden estar muy bien escritos, muy bien redactados, pero no van conforme a las palabras de Dios, van cargados de un sentir negativo. Si alguno ministra, algunos tienen el don de ministrar, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado ¿quién? Jesucristo. En otras palabras, el ejercicio de mis dones no tiene que ver con un desahogo personal. El ejercicio de mis dones no tiene que ver con una
proyección personal. El ejercicio de mis dones no tiene que ver con una glorificación de mi persona. El ejercicio de mis dones tiene que ver siempre con glorificar a Jesucristo. 1, tiene que ver con ministrar a los demás. 2, tiene que ver con hacer las cosas conforme a lo que Dios da, su poder, sus palabras, etcétera. Y en el ejercicio de los dones de todos a la vez, estamos manifestando la multiforme gracia de Dios. Dice que a Jesús es a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este fragmento del apóstol Pedro es muy poderoso respecto de la responsabilidad que cada uno tiene con el ejercicio de sus dones. Por ejemplo, vamos a pensar que yo recibí el don de predicar. Yo tengo que ejercer ese don de predicar y lo tengo que hacer conforme a las palabras de Dios, conforme al poder de Dios, glorificando a Cristo Jesús. Yo no puedo utilizar el púlpito para manifestar y externar mis frustraciones. Yo no puedo utilizar el púlpito para atacar a las personas. Yo no debo utilizar el púlpito para atacar a nadie. Yo necesito entender que el púlpito tiene que ver con una administración buena del don que Dios me ha dado, una manifestación de la multiforme gracia de Dios que tiene que ver siempre con ministrar a otros y con darle la gloria a Dios, etcétera, etcétera. Jamás nadie, nunca debe utilizar sus dones para perjudicar a otros, dañar a otros o simplemente externar allí sus frustraciones. Eso no glorificaría jamás al Señor. Entonces, aquí encontramos una vez más que cada uno tiene un don que recibió como un regalo de Dios. No lo compras, no lo adquieres, Dios te lo da. No es una adquisición comercial. No sé si se acuerdan de Simón el Mago, que él vio cómo el apóstol Pedro estaba siendo usado poderosamente por el Espíritu Santo y que él imponía las manos sobre las personas y la gente recibía el don del Espíritu Santo. Y Simón el Mago le dice, oye, te paso una feria, pero enséñame a hacer eso, pásame poquito de eso, yo te lo quiero comprar. Entonces le contesta el apóstol Pedro y le dice que tu dinero perezca contigo porque... ¿Cómo le dice? Porque veo que en el fuego del infierno estás, algo así, unas palabras bastante fuertes que el apóstol Pedro le contestó, porque este hombre, Simón el Mago, había confundido el ejercicio de los dones con una habilidad que tú puedes adquirir por dinero. Entonces, los dones que Dios nos da son un regalo de Dios. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a sus propósitos en el mundo, los cuales nos incluyen a nosotros. No consigues los dones, no compras los dones te los imparte el Espíritu Santo, Él te lo da. Y dice que recibimos ese don para usarlo ministrando a otros con Él. Aquí lo dice. Dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Aquí lo dice claramente, ministrelo a otros. Para eso recibimos los dones, para ministrar a otros, y que al hacerlo, Jesús va a ser glorificado. Al utilizar nosotros nuestros dones para bendecir a los demás, el que va a ser glorificado es el Señor. Entonces, dice que si nosotros actuamos de acuerdo a esos dones, nosotros estamos actuando como buenos administradores. Es decir, tú y yo recibimos un don para administrarlo de tal manera que bendiga a otros y glorifique a Dios. Para eso son nuestros dones. Ojo, al no descubrir nuestros dones, escuche bien, al no descubrir nuestros dones, nos robamos a nosotros mismos la oportunidad de ser usados por Dios, pero también le robamos a los demás la oportunidad de ser bendecidos por Dios a partir de nuestros dones.
y también le robamos a Dios la oportunidad de recibir la gloria por el ministerio que no estamos ejerciendo. Entonces, dése cuenta que una persona que no pone atención al asunto de sus dones espirituales se está robando a sí mismo, le está robando a los demás y le está robando a Dios. Por eso el apóstol Pedro, perdón, utiliza el término buenos administradores. Una persona que no descubre sus dones, que no ejerce sus dones, no es un buen administrador. Se roba a sí mismo, le roba a los demás y le roba a Dios la gloria. Entonces hay una responsabilidad de parte de nosotros con respecto a nuestros dones. Descubrirlos y ejercerlos. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Hay un fragmento más, o sea, si se dan cuenta, estamos revisando Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Pedro capítulo 4 y ahora vamos a ver Romanos capítulo 12. Es otro versículo más, otro fragmento más que habla de los dones. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí. Dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada uno está unido a todos los demás. Esto es bien importante y ahorita lo vamos a explicar. Básicamente está hablando de la interdependencia entre los miembros que tienen diferentes dones dentro de la iglesia. Y luego dice, verso 6, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Fíjense bien cómo lo dice el apóstol Pablo en comparación con cómo lo dice el apóstol Pedro. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Aquí el apóstol Pedro dice, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es el mismo concepto dicho de diferentes palabras. La gracia de Dios tiene múltiples formas y esas múltiples formas se manifiestan de acuerdo a la diferencia de los dones que cada uno tiene. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado. Y ahora empieza a mencionar. Si el don de alguien es el de profecía, no se confunda con predecir el futuro, sino proclamar el mensaje de Dios, que lo use en proporción a su fe. O sea, el mensaje que vamos a compartir a la hora de dar la palabra de Dios tiene que ser basado en la fe que tienes de que Dios está hablando esa palabra. Si el prestar un servicio, que lo preste. Si el de enseñar, que enseñe. Si el de animar a otros, que es exhortación, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir o presidir o liderar, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Aquí está los diferentes dones en acción según la gracia múltiple del Señor. Ok, entonces, en este fragmento, el apóstol Pablo nos enseña que cada uno de nosotros ejercemos nuestra función en primer lugar al estar unidos a los demás. Esto es lo primero que dice aquí. Pues si así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada uno está unido a los demás. En otras palabras, los dones que el Señor nos ha dado se ejercen con eficacia cuando funcionan en unidad con el resto del cuerpo de Cristo. Tenemos que luchar siempre por la unidad y tenemos que oponernos siempre a las divisiones, siempre, porque cuando hay divisiones, entonces se fractura, ¿verdad? El ejercicio de los dones. Siempre tenemos que ejercer nuestros dones en unidad con el cuerpo en el cual Dios nos ha puesto. Y luego dice, algunos tienen algunos dones de liderazgo,
según lo que acabamos de leer aquí, cuando dice, si es el de dirigir, que dirija con esmero, está hablando básicamente del don de liderazgo. Otros tienen el don de dar, según lo que podemos ver aquí. Que dé con generosidad, si es el de socorrer a los necesitados. A lo mejor tienes el don de dar para los necesitados. A lo mejor tienes el don de ayudar a otros, o tienes el don de servir, o tienes el don de enseñar, etcétera. Otros tienen otro tipo de dones. Estas listas no son exhaustivas, es decir, ninguna de estas listas agota la totalidad de los dones existentes. No sería posible. Entonces, cada uno es importante, cada uno es diferente y cada uno debe tener un don que usar para la gloria de Dios. Cada uno tiene un don que debe usar para la gloria de Dios. Número uno, para edificar la iglesia. Número dos, para extender el reino de Dios. Número tres, y siempre tienen que usarse los dones en unidad con el cuerpo de Cristo. Número cuatro. Entonces, el individualismo obstaculiza el propósito de los dones. Eso es bien importante. Por eso en Amor y Libertad siempre hacemos énfasis en el valor del trabajo en equipo, siempre el valor de trabajar en equipo, porque el individualismo obstaculiza el propósito de los dones, que es ¿cuál? El propósito de los dones es edificar la iglesia. El propósito de los dones es extender el reino de Dios. El propósito de los dones es glorificar a Dios. El individualismo obstaculiza el propósito de los dones. Una persona que no sabe trabajar en equipo es una persona que obstaculiza el propósito principal de los dones. Entonces, esto nos lo dice el apóstol Pablo en este fragmento. Ojalá que ustedes puedan tomarse un tiempo para meditar un poquito más este asunto que escribe el apóstol Pablo aquí. Entonces, al descubrir tus dones, pues yo diría que estás un paso más cerca de descubrir cuál es el plan de Dios para ti, porque Dios te dio esos dones para cumplir ese plan. Entonces, muchas cosas se van aclarando con el tiempo, pero nuestros dones pueden servir para esa aclaración. Es muy importante. Muy bien. Antes de seguir, ¿algún comentario de parte de ustedes hasta aquí? Silvia González, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué comentario te genera lo que has oído hasta aquí en la exposición de esta clase? Pues me parece maravilloso descubrir que todo, o sea, que han sido dados para el servicio de los demás, como dices, ¿verdad? No, no son dones para que me glorifique yo, ni para que yo sienta que me estoy realizando en algo, sino que es para servirle a Dios. O sea, tenemos que estar conscientes que nos fueron dados para servir, o sea, no para quedarnos con ellos, pues, y sobre todo la importancia de lo que dices ahorita, o sea, aprender a trabajar en equipo sabiendo que somos un cuerpo, pues, y que cada parte, como en nuestro cuerpo, cada órgano hasta el mínimo es importante, así como decimos, ¿no? Cuando tenemos todo nuestro cuerpo completo no nos damos cuenta de la importancia que es a lo mejor un dedo, pero si lo llegamos a perder, pues se nota la diferencia, ¿verdad? Porque no podemos realizar las cosas de la misma manera. Entonces, es bien importante tener la conciencia que somos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, entonces que debemos de realizar la función que Dios nos da, pues de la mejor manera que podamos y siendo conscientes que Él es el que nos da el don y que es para Él, para su gloria, ¿verdad? Entonces siento que es bien importante eso, aprender a saber que todos, aunque a lo mejor mi ministerio no tenga mucho que ver con el ministerio de limpieza o con el ministerio de alabanza, o sea, que no parezca que haya mucha conexión, pero sí la hay. O sea, es bien importante que todos estemos unidos, pues, porque es el mismo fin, que es glorificar a Dios, ¿verdad? Y pues servir para que la iglesia funcione como debe ser.
Claro, definitivamente. Eso que acabas de decir es clave, porque el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es, pues, que la iglesia sea edificada. El objetivo, ¿cuál es? Que el reino de Dios se establezca. El objetivo, ¿cuál es? Que Dios sea glorificado. Entonces, imagínense el ministerio, imagínense el ministerio del aseo, que no lo lleve a cabo la persona, y llega una persona nueva a la congregación y esa persona encuentra todo sucio. Entonces, eso puede ser un factor para que la persona tenga una impresión negativa de la iglesia, por lo tanto negativa de Dios, por lo tanto negativa del pueblo de Dios también. Y pareciera que ese ministerio, comparado con otros más visibles, no tiene la misma relevancia, pero somos un cuerpo. Y hay algo que dijimos en alguna ocasión, no sé si aquí o en qué curso, pero miren, hay ministerios, perdón, hay partes del cuerpo que son prominentes, pero no son vitales. Mi nariz es prominente, ¿no? Pero no es vital. Me puedo cortar la nariz en un accidente y seguir viviendo y tener cierta calidad de vida, aunque me dé vergüenza que me vean sin nariz, pero todavía puedo vivir. No es lo mismo un pulmón o un corazón que no se ve, pero es vital. Entonces, dentro de la iglesia hay ministerios que no son prominentes, pero son vitales, como la oración, como la administración. Son dones importantísimos dentro de la iglesia, aunque no necesariamente son reconocidos por los demás. El ministerio de multimedia, que a veces la gente no se da cuenta que eso que sale en la pantalla obedece a que hay una persona sentada ahí atrás de la pantalla, atrás de una computadora, pasa desapercibido y nadie lo notó. Como ahorita que estamos hablando, viendo los videos y nos estamos gozando de los testimonios que se están compartiendo. ¿Quién tiene en la mente a Jesse que andaba trabajando aquí grabando eso? Nadie se acuerda de él, ¿verdad? Bueno, Nabil sí, pero la mayoría ya ni se acuerda que vino y trabajó, hizo ese ministerio, y todos ahorita nos estamos gozando viendo los testimonios, compartiéndolos y todo, pero hubo para poder disfrutar de eso, hubo ministerios discretos, nada prominentes, secretos, ocultos, haciendo que las cosas se lleven a cabo. Somos un cuerpo y estamos conectados unos a otros y tenemos que valorarnos y amarnos. Y si hubiera algo ahí en el corazón nuestro, nosotros tenemos que luchar por mantener la pureza de nuestro corazón para poder seguir siendo efectivos en el llamado que el Señor nos ha hecho, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Alguien está aquí hablándome, pero estoy en clase, no saben que estoy en clase. Bueno, Efesios capítulo 4, versículo 11, dice algo muy importante. Ahorita le voy a tener que marcar esa persona. A ver, ya se abrió el WhatsApp para escribirle. Ok, Efesios 4:11 dice, y él mismo, está hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles. Aquí ya no está hablando de ministerios, ¿verdad? Ahora aquí ya está hablando de funciones. Entonces aquí dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí hay algo muy interesante, muy importante. Generalmente se le conoce como los 5 ministerios. Yo le llamaría las 5 funciones básicas dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Y bueno, pues aquí están claramente. Número 1, los apóstoles. Número 2, los profetas. Número 3, los evangelistas. Número 4, los pastores. Número 5, los maestros. Son diferentes funciones ministeriales dentro de la iglesia. Déjenme escribir a esta persona. Ya. Entonces, esto es muy, muy importante que nosotros lo consideremos. Por ejemplo, los apóstoles. Hay una discusión. Me sigue marcando por teléfono.
Hay una discusión en el cuerpo de Cristo ahorita muy fuerte, porque este ministerio apostólico, ¿no? Está como teniendo mucha relevancia en este tiempo dentro pues de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Yo pienso que la discusión obedece más que nada al hecho de que hay personas que aunque tienen ese llamado y ese don y ese ministerio y esa función, quieren ostentarlo o quieren ser reconocidos como tales, ¿no? El apóstol, y se presentan así, soy el apóstol fulano, el apóstol perengano, y como que a mucha gente le choca esa aparente arrogancia, ¿no? A la hora de manifestarlo. Yo digo aparente porque yo tengo amigos que ellos se presentan con ese ministerio como apóstoles, y yo no dudo que lo sean. Y ellos, por ejemplo, una de las cosas que afirman es, por ejemplo, el ingeniero Rodríguez, pues es ingeniero y le dicen ingeniero y pues es lo que es. No significa que tiene arrogancia por el hecho de serlo. O un médico, ¿no? El doctor fulano de tal, o sea, le vas a dar el título y ellos dicen, pues, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la ofensa de que nos llamen apóstoles si finalmente cumplimos con esa función, con ese ministerio? Al pastor le llaman pastor, ¿por qué al apóstol no le van a llamar apóstol? Entonces, está esa discusión dentro del cuerpo de Cristo. Algunos piensan que los apóstoles como tales, nada más fueron los 12 apóstoles y se acabó, ya no hay más, ¿verdad? Ahí se terminó. Y hay una discusión muy grande. Esta es mi óptica, ¿sale? Se las voy a compartir, mi óptica personal. Yo creo que los apóstoles que Cristo mencionó, ellos tuvieron una función muy única e irrepetible. Creo que no va a haber otro apóstol Pablo u otro apóstol Pedro. Ellos fueron los apóstoles que Jesús escogió para una función muy específica, única e irrepetible. ¿Listos? Sin embargo, yo sí creo que existe el ministerio de apóstol el día de hoy, pero no a ese nivel de Pablo o Pedro, ¿no? Porque entonces al rato ellos van a querer que sus libros sean considerados al nivel de las epístolas del apóstol Pablo o Pedro. Y pues no, nada que ver. Entonces, yo creo que el ministerio de apóstol existe el día de hoy porque todavía existe personas que plantan iglesias, por ejemplo. Entonces, ese ministerio lo hace una persona llamada para hacer ese ministerio. Y la persona que lo hace es un apóstol. Hay personas el día de hoy que estructuran iglesias, que le dan estructura a una iglesia existente. Y ese ministerio lo ejerce alguien que tiene los dones y la función apostólica. Existen personas el día de hoy que pueden funcionar en la supervisión de otras iglesias, que tienen una posición por encima de otras iglesias locales para darles cobertura, supervisarlas y velar por el buen funcionamiento. Estas funciones las desarrolla una persona que tiene un llamado apostólico. En ese sentido, claro que existen los apóstoles el día de hoy, pero una persona que pueda funcionar en un ministerio apostólico no necesariamente debería tener que reclamar ese reconocimiento público, ¿verdad? Definitivamente chocaría con el espíritu de Cristo, ¿no? En el sentido de la humildad, porque generalmente esos apóstoles que se autonombran apóstoles siempre buscan que los honren, siempre buscan que les estén dando dinero, siempre buscan posiciones, atención especial y nada que ver. Los apóstoles básicamente se identifican por las funciones que realizan. ¿Cuáles son? Plantar iglesias, estructurar iglesias, supervisar iglesias, como el apóstol Pablo. El día de hoy funcionan, pero no hay nadie que podría aspirar a tener el reconocimiento apostólico del apóstol Pablo, porque al rato va a querer que se prediquen sus libros en las iglesias. No sé si está bien explicada la diferencia. ¿Sí está bien? Muy bien, gracias. Número 2, los profetas, los que traen el mensaje de parte del Señor a la iglesia. Básicamente son los predicadores.
Cuando tú analizas los profetas en la Biblia, te vas a dar cuenta que los profetas eran 90% predicación, 10% predicción. Obviamente la predicción es más espectacular, obviamente la predicción levanta más emociones, levanta más pasiones, pero no era lo principal que hacían los apóstoles, perdón, los profetas. Lo principal que hacían los profetas era traer un mensaje de parte de Dios, que a veces era un mensaje confrontacional, a veces era un mensaje de consuelo, a veces era un mensaje de dirección, dependiendo la necesidad. Era el mensaje que compartía el profeta. ¿Sale? El día de hoy hay profetas, claro que los hay. Que hay algunos que se dicen ser profetas y que quieren andarle como adivinando el futuro a todo mundo, pues también los hay, pero pues nada que ver. Algunos se autonombran profetas y ya como los presentan como el profeta fulano de tal, pues ya sienten la presión de que pues bueno, ya estoy aquí, tengo que profetizar. Y se avientan predicciones que nada que ver y al rato ahí salen, pues no sé, problemas dentro de las congregaciones. Muchos pastores no les gusta recibir personas que ostentan el título de profeta, porque luego cuando el profeta se va, ahí el pastor tiene que andar arreglando el tiradero que dejaron. Entonces eso es una situación que ocurre el día de hoy también. ¿Existe el ministerio profético? Sí, sí existe el ministerio profético, pero ese énfasis en que me reconozcan como profeta y que siempre tengo que andar ahí como prediciendo el futuro, pues esa es otra cosa muy diferente. Es un exceso que ocurre también dentro del cuerpo de Cristo en este tiempo. Y creo que tiene que ver con una falta de instrucción, creo que tiene que ver con una falta de enseñanza, creo que tiene que ver con una falta de madurez. Número 3, evangelistas. Los evangelistas son aquellos que tienen un don especial para ganar almas y traerlos a la congregación y a Jesús. Miren, todos somos llamados a evangelizar, pero no todos tienen el don de evangelista. Yo conozco gente que tiene ese don de evangelismo de una manera muy marcada, que tienen una gracia impresionante para que gente les vaya a la iglesia cuando los invitan y para llevarlos a recibir a Cristo en la cotidianidad de la vida. Y uno de ellos, por ejemplo, el ingeniero Rodríguez y Socorrito lo conocen, es la familia Pérez, tienen un don de evangelismo impresionante. O sea, mucha gente han acercado a ellos al camino de Dios y siguen acercando mucha gente al camino de Dios. Su ministerio es el de evangelistas, se manifiesta, se puede ver. Ok, los pastores. Los pastores están al cuidado de las personas. Los pastores no necesariamente son el pastor el día de hoy. Hoy el día de hoy se le llama pastor a veces a la persona que básicamente es el líder de la congregación, pero no necesariamente los pastores de las iglesias tienen los dones pastorales. A veces los pastores, los que ostentan ese título de pastor, tienen más dones de liderazgo y de enseñanza y de profecía que de pastorado. Los pastores, más que nada, son los maestros de grupo en casa que cuidan a la gente, los aman, los acompañan, lloran con ellos, los escuchan, pasan tiempo con ellos. Allí se está manifestando el ministerio pastoral de una manera muy, muy especial. Ese cuidado que se le da a la persona. Pero hay pastores, o sea, el pastor de la iglesia fulana de tal, a veces son pastores que ni se relacionan con la gente, pero se les da el título de pastor porque así se les conoce, aunque los dones que se manifiestan en ellos son más de liderazgo, más de enseñanza, más de profecía, comunicando el mensaje de la palabra del Señor, pero no necesariamente son los que están allá en la funeraria llorando con el que perdió a una persona, o en el hospital acompañando al enfermo, o en el grupo en casa acompañando a aquel que está pasando por un momento difícil en la vida. Entonces los pastores están al cuidado de las personas. Y los maestros están pues obviamente más directamente enfocados en la enseñanza y en el discipulado. Estas son las 5 funciones ministeriales generales de la iglesia que pudieran agrupar a muchos otros ministerios con ellos. Bueno, hasta aquí. ¿Algún comentario de parte de ustedes? ¿Algo que quieran agregar?
¿No? Seguimos entonces. Ok, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante los dones? Número uno, hay que descubrirlos. Eso ya lo hemos venido diciendo vez tras vez. No siempre es fácil detectar tus dones. A veces es obvio, evidente, surge, sale a la luz sin problemas. A veces no. A veces hay personas a nuestro alrededor que tienen experiencia y discernimiento y esas personas nos pueden ayudar a identificar un don, pero no siempre es así. Por eso tenemos el ejercicio de hoy que ahorita se los voy a hacer llegar. Ahora, lo que sí es que debemos tener la intencionalidad, tú y yo, de descubrir nuestros dones. Todos. Número dos, segunda actitud, debemos utilizarlos. Si ya identificaste tus dones, úsalos. No basta con saber que yo tengo un don, yo debo utilizar ese don para la gloria de Dios, para la edificación de los creyentes, para el avance del reino de Dios. Tengo que utilizar ese don. Ahora, quizá ya utilizas tus dones para beneficio personal, lo cual no es malo, pero debes utilizarlos para la gloria de Dios. ¿Sale? Número 3, debemos administrarlos. Cuando hablamos de administrar los dones, estamos hablando de eso, de utilizarlos bien para que se sigan desarrollando, para que crezcan, para que den fruto. Por ejemplo, yo pudiera tener el don de profecía, pero una cosa es tener el don de profecía y otra cosa es saber estructurar una predicación. Entonces, si yo tengo el don de profecía y aparte tomo una clase de homilética, pues a lo mejor voy a ser más eficaz. A lo mejor yo tengo el don de la enseñanza. Genial, ya tengo el don de la enseñanza, pero si aparte tomo una clasecita de pedagogía, entonces va a estar genial. A lo mejor yo tengo el don, ¿verdad? De la misericordia o el don de acompañar a otros. Bueno, genial, pero si aparte tomo un curso de consejería, pues entonces va a estar genial. Entonces estamos hablando de administrar los dones, de desarrollar esos dones que ya tengo, de hacer crecer esos dones que ya tengo, de dar fruto. A lo mejor tengo el don de la administración. Bueno, un cursito de contabilidad no me caería mal, porque ya tengo el don de la administración. Tengo el don de liderazgo. Bueno, unos libros que enriquezcan mi don de liderazgo no me caerían mal. No sé si lo estoy explicando. Entonces ya tienes los dones, ahora administralos bien. Entonces, no debemos tan solo desgastar el don. Debemos administrar el don para que crezca y florezca. ¿Sale? Muy bien. Luz María, ¿qué comentario te merece lo que has escuchado hasta aquí? Dinos algo. Pues se me hace muy interesante todo esto que estamos escuchando porque nos deja una cobertura más amplia para poder trabajar en ellos, ser más efectivos y al mismo tiempo darnos cuenta si es el don o no es, ¿verdad? Porque a veces, como tú nos decías, podemos estar admirando un determinado don, pero no ser el mío, e irme por ese lado y finalmente frustrarme porque no puedo o no soy capacitada para ello. En cambio, así con un conocimiento previo, puedo ser más efectiva, orar más en esa dirección para que el Señor me pueda usar. Claro, Es lo que creo yo. claro, muy bien, muchas gracias. Ingeniero Rodríguez, díganos algo, ¿qué comentario le merece lo que ha escuchado hasta hoy? Ahí está. ¿Se oye? Perfectamente, ingeniero. Precisamente me voy a preguntar. De lo que he escuchado es algo muy
muy interesante, pero también me has puesto a reflexionar un poco allí que de acuerdo a la proporción de fe que tenemos para hacer para poder aplicar nuestro don, pues sí influye mucho, ¿no? Porque pues yo después de tanto tiempo de estar en el cristianismo, pues fueron muchos años de luchas, incluso de caídas, pero últimamente, recientemente, yo he tenido un cambio pues muy favorable para poder desarrollar, pues yo no sé, todavía siento como que a pesar de que duré muchos años en el magisterio, en la educación, en la escuela, para tratar lo de las cosas de Dios no es fácil. Aunque yo, por ejemplo, veo mucho tus, tus, tus predicaciones, me llaman la atención, incluso hasta estoy como queriendo editarlas, hacerles algunos cambios, porque así es eso, la educación hay que estar siempre mejorando y siempre ser mejor, ¿no? Pero siento que a la vez me falta capacitación, ¿no? Como seguir estudiando, estar aprendiendo más. Ahorita estoy en esa etapa, como mi mentor me dijo, hay que tener ese deseo, ese anhelo de servir, pero también no nomás es servir, es también aprender, desarrollar, crear. Eso es lo que me ha enseñado. Muy bien, súper bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Nabil, ¿algo que quieras agregar? Simplemente esta clase me reta. Pues editar, cambiar, modificar. Me reta porque, como dice el ingeniero, es aprender, seguir aprendiendo para cuando llegue el momento. Ahorita estoy en el proceso, ¿verdad? Del aprendizaje y cuando llegue el tiempo, pues saber y tener la sensibilidad, pues para cuando ya el don lo tenga que usar, am, ahí como sea obvio. Ujú. Evidente, ¿verdad? Que sea evidente que lo que está ahí. Esto. ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí, es todo. Ajá. Que sea evidente, ¿verdad? Que sea obvio, que sea evidente que lo tienes. Por supuesto que sí. Ujú. Silvia, ¿algún comentario de tu parte? ¿Algo que quieras agregar? Pues nada más estoy aprendiendo con esto de respecto de los dones. Estoy muy agradecida con Dios porque siento que dentro de su cuidado me sigue preparando, sigue poniendo en mí el deseo de prepararme porque ya estaba como muy cómoda, o sea, siento que ya estaba sirviendo sin hacer nada más que servir. Y siento que este año como que Dios puso en mí el deseo de seguirme preparando, de hacerlo con más seriedad, o sea, como valorando realmente que el servicio es para Él y para glorificarlo, ¿verdad? Y eso ha estado así bien presente desde que lo decidí en las clases que doy de mujeres y todo, o sea, que toda la gloria es para Dios, o sea, de todo lo que hacemos. Entonces, estoy bien agradecida porque, aparte por tu vida, porque lo haces bien fácil de entender. Entonces me parece que Dios en su gracia y su misericordia me sigue preparando y me pone en entendimiento de saber que todo lo que hago es para llegar a su propósito, o sea, que me creo con un propósito y me va llevando hacia él. Entonces siento que me siento bien agradecida por eso. Muy bien. Fíjate que ahorita que decías ese asunto de que nomás haciéndolo y ya, ¿verdad? Algo así dijiste, es lo que está aquí. No debemos tan solo desgastar el don, es decir, nomás estarlo usando. Debemos administrarlo para que crezca y florezca. Eso es clave. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer cuando nos seguimos capacitando. Entonces, cuando ustedes vean que se abre una oportunidad, a lo mejor de capacitarte, si alguno de ustedes, no sé, por ejemplo, Carmen de repente da cursos de consejería, yo le he dicho que necesitamos abrir uno para acá también. Obviamente va a tener que ser virtual como pues cuando llegue ese momento, aprovéchalo y tómalo, sobre todo los maestros de grupo en casa, ¿no? Que tienen esos dones ahí manifestados, pero necesitan
seguir trabajando y crecer más ahí. No nada más usar el don, pero administrarlo bien. Muy bien, voy a entrar a la conclusión y luego vamos a revisar la herramienta para descubrir los dones. Conclusión, el Espíritu Santo nos ha dado por lo menos un don a cada uno de nosotros. Eso ya está explicado. Nosotros somos responsables de administrar esos dones. Eso también ya está explicado. Los dones son para servir a otros y para traer gloria a Dios. También ya está explicado. Los dones deben de funcionar en unidad con el cuerpo de Cristo. Esto es clave y también ya está explicado. Y los dones son para realizar un ministerio o una función dentro del cuerpo de Cristo. Y aquí la gran pregunta es, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu función? Y eso es lo que vamos a descubrir hoy a través de la herramienta para descubrir los dones. Voy a hacer dos cosas. La primera es que les voy a mandar al grupo de WhatsApp de Instrumento en sus manos, una vez más, la herramienta para descubrir los dones. En teoría, todos ustedes ya la llenaron cuando tomaron el curso que se llamó Vida Cristiana Activa. Todos ustedes se supone que ya lo hicieron. Quiero invitarlos a que lo hagan otra vez porque al hacerlo de nuevo van a confirmar algunas cosas, pero a lo mejor con todo el tiempo que ya han estado pasando, a lo mejor van a encontrarse con algunas sorpresas. Ah, caray, a ver, ¿qué voy a hacer? A ver. Vamos a ver. Algo está pasando aquí. Ahí está. Vamos a ver si ahora puedo hacerlo para revisar. Aquí está. Ahora sí. Ahora sí se va a abrir. Ya todos pueden ver el instrumento para revisar los dones. Una repasadita de cómo se llena. Aquí hay 72 declaraciones, ¿no? Lea las siguientes 72 declaraciones, calificando cada una del 0 al 4 en la hoja de respuestas. ¿Cuál es la hoja de respuestas? La última, la que está acá. Esta es la hoja de respuestas. Entonces van a ver, por ejemplo, declaración número 1 y le van a dar una calificación a esa declaración número 1. Declaración número 2 y le van a poner una calificación. Esas calificaciones aquí están dichas. Las calificaciones van a ser del 0 al 4. 0 no necesariamente es malo y 4 no necesariamente es bueno. No se queden con esa idea. 0 o 4 es simplemente un reflejo de dónde están tus fortalezas, tus inquietudes, tus anhelos, tu pasión, tu interés. ¿Sale? Entonces, cuando encuentre una declaración con 2 o más partes y usted califica una como que no es verdad para usted, marque la pregunta completa con un número bajo. O sea, bueno, ahorita vamos a poner un ejemplo. En otras palabras, si usted cree que esa declaración, una parte es verdad y otra no, pues califícala con un número bajo. ¿Sale? Pero si las dos son fuertes para ti, crees que sí, pues la calificas con un número alto. Entonces, al final, vamos a sumar los resultados que estén aquí en estas líneas y vamos a poner aquí los totales. Esta letra de la fila nos habla de qué don es. Por ejemplo, acá abajo están, inciso A, el don de ayudar. Hay una descripción y también hay unos versículos bíblicos que nos pueden dar una noción de cómo funcionó ese don o cómo se plantea en la Biblia.
Yo les recomiendo que dependiendo lo que les salga, tengan presente cuál es la descripción de su don. Por ejemplo, el don de ayudar, la habilidad de trabajar con otros, de apoyar los esfuerzos de otros, los ministerios de otros cristianos. Personas que tienen ese don van a ser como, por ejemplo, como Silas, que acompañó al apóstol Pablo, como Bernabé, que acompañó al apóstol Pablo, ¿no? Entonces van a ver ustedes los versículos que lo reafirman. Liderazgo, la habilidad de influenciar a otros de acuerdo al cuadro completo del propósito de Dios, de la misión de Dios, del plan de Dios. Y aquí hay versículos para reforzarlo. Entonces, van a checar las 72 declaraciones y la van a ir calificando de acuerdo a cómo ustedes se sienten. Por ejemplo, disfruto trabajar detrás de la escena ocupándome de detalles pequeños. Si tú dices, sí, disfruto eso, exactamente. Pues a lo mejor a eso le puedes dar una calificación alta, ¿verdad? A lo mejor un 3 o un 4, dependiendo si es exacto como tú te sientes, pues dale 4. O si es muy cercano a cómo tú te sientes, dale 3. Pero si tú dices, no, nada que ver, a mí no me gusta estar allá escondido, encerrado atrás de un... A mí me gusta estar enfrente, hablando enfrente, enseñando, cantando, participando. Pues ponle un 2 o un 1 o un 0, ¿verdad? ¿Dónde vas a ponerle esa calificación? Pues la vas a poner acá, en este número, en esta declaración. El 1 que está aquí. Y así sucesivamente. Hasta la 72, por ejemplo, la 72. La oración es mi ministerio favorito en la iglesia. Constantemente paso mucho tiempo en ella, en la oración. Si tú dices, oye, sí, pues dale un 4. O dale un 3. Las respuestas están aquí. El 0 es absolutamente no, nada que ver. El 1 es, pues, un poquillo ahí, más o menos. 2, moderadamente, considerablemente, fuertemente. Sí, pues aquí le vas a poner. Entonces, pues les voy a invitar a que llenen esta hoja de los dones. Una vez que lo hayan llenado y terminado, si gustan, tómenle una fotografía a esta página, y me lo mandan, ¿no? Perdón. Nada más me subrayan las calificaciones más altas, ¿no? Y les pediría un extra. Escriban aquí abajito, nota. Yo creo que mis dones pudieran ser usados en... Y ahí pones dónde. Pensando en la iglesia en la que estás sirviendo, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar mucho como congregación. Muy bien. ¿Alguna duda sobre el ejercicio de los dones? ¿No? Bueno, vamos a hacer una oración y los voy a dejar en libertad para contestar estas múltiples llamadas que aquí me andan haciendo. Vamos a orar y los dejo en libertad por el día de hoy. Padre, gracias por esta clase, gracias por todo lo que pudimos aprender y repasar. Qué bueno eres, Señor, eres bueno y maravilloso. Yo te pido, Señor, que mis hermanos puedan encontrar sus dones y el lugar donde los puedan utilizar y que den fruto abundante de acuerdo a tus planes y propósitos. Como pastor, yo los bendigo, te doy gracias y te pido que puedan ellos, Señor, ser efectivos en el plan que tú tienes para cada uno. Que puedan, Señor, de verdad cumplir con el propósito que tú tienes para cada uno. Hoy, Señor, los bendigo en el nombre de Jesús y te pido que tu guianza se haga real en sus vidas. En el nombre de Cristo lo pido y todos decimos en voz alta, amén. Muy bien, familia, pues la clase ha terminado. Los dejo por ahora. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo fin de semana. Saludos a todos.